Voy a compartir pantalla. Ahí. Muy bien. Y vamos a ver aquí. Ok. Bueno, primero es que eh, estas sesiones las vamos a tener 7:30 los martes, ya que se acabe nuestra materia. Me parece que nos quedarían ya con estas 6 sesiones. Este, Vamos a estar cada martes. La conexión es obligatoria. Digo, sí se la recomiendo por la cuestión de la interacción, las dudas que tengan. Este, es interesante, ¿no? A veces hasta me ha tocado alumnos que tienen dudas pues de trabajo y las podemos checar, las podemos ver con respecto a los temas, ¿no? Dudas en general de la materia, dudas, incluso me ha tocado así como dudas de conceptualización de ciertas cosas de manera general, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno que tuvieran esa oportunidad de conectarse. No es obligatorio, no toma o no forma parte de la escala evaluativa. Lo que sí es que, bueno, yo tomo en cuenta el esfuerzo de los que se conectan y pues bueno, por cada asistencia que tengan, pues les voy a dar una décima sobre la calificación, ¿no? O sea, pueden sacar 10 sin conectarse, pero bueno, siempre esas décimas les sirven mucho sobre todo para el examen, ¿no? Porque de momento podemos fallar dos, tres preguntas, pero con las asistencias pueden todavía tener su 10. Eh, entonces, no son obligatorias. Voy a compartir los videos. Ahorita ya se está grabando la sesión. Voy a compartir los videos de cada sesión. Yo les voy a subir un link en donde ustedes lo pueden consultar, ya sea que es porque no se pudieron conectar, también para estudio, ¿no? Aquellos que sí se conecten, pues van a tener ahí las clases para recordar, para el examen, para tomar sus apuntes, que eso es un otro punto muy importante para la clase, es que al final voy a subir una actividad, la última actividad va a ser de apuntes, en donde ustedes me van a subir los apuntes de cada sesión. Ahorita, pues, sí, bueno, si ustedes consideran que es, perdón, importante tomar apuntes, adelante. Si no, pues bueno, de todas maneras van a tener el video, ya con más calma pueden tomar sus apuntes, ¿no? Entonces, bueno, sí voy a necesitar los apuntes de cada sesión. Y esos van a ser una actividad más. La evaluación está constituida por examen, que va a ser en línea. De igual manera, yo en la última sesión les voy a dar, no el link, pero sí les voy a dar las instrucciones. Son las mismas hasta el momento que tengo, que es un examen en línea, es de 3 horas, es de opción múltiple. Y bueno, ustedes lo contestan y automáticamente van a recibir su calificación. Si no mal recuerdo, en plataforma les había comentado que es el 30% el examen, 70% son actividades, ¿no? Am, y bueno, el examen lo aperturó todo un fin de semana. El último fin de semana de evaluaciones van a tener sábado, van a tener domingo, desde 4 de la mañana, 5 de la mañana del día sábado, hasta 11:59 del día domingo, PM, obviamente, disponible el examen, ¿no? Ustedes ya decidirán el tiempo, el día en que ustedes puedan contestarlo. Lo que sí les recomiendo es que ese momento que ustedes dispongan para contestarlo, pues realmente se sienten enfrente, perdón, de una computadora, se puede contestar del celular. Bueno, que le dediquen el tiempo, ¿no? Que se dediquen esas 2 horas. Les digo, está programado para 3. Realmente ustedes lo contestan en hora y media o una hora, ¿no? No, tampoco son las 3 horas las que se llevan. Y bueno, nada más que sí, solo lo pueden contestar una vez, por lo tanto sí es importante que pues no, bueno, que sí se preparen todo, ¿no? Que la conexión a internet sea estable y toda esta situación para no tener complicaciones. Bueno, eso es con respecto a esa parte de la materia y creo que nada más. Cualquier cosa, pues bueno, formamos un grupo de WhatsApp, ahí les voy a estar mandando notificaciones. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es nuestro tema. Bueno, arquitectura de computadoras, ¿no? Suena
bonito, suena interesante, pero realmente, ¿qué es la arquitectura de una computadora, no? Bueno, pues la arquitectura de una computadora la podemos dividir en dos partes. Algo que se llama el instruction set y otra que se llama el computer organization. Son dos partes, ¿no? El set de instrucciones y la organización de la computadora, que también se le llama implementación. Habrá bibliografía, habrá libros que ustedes consulten, que digan, no, 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 es que la arquitectura de computadora realmente nada más es el set de instrucciones, es ese instruction set que te dan los fabricantes como Intel, como AMD, como en el caso de arquitectura ARM, fabricantes, Snapdragon, ¿no? Que es de Qualcomm, Samsung que hace sus chips, Apple que hace sus chips, ¿no? Entonces te dan un set de instrucciones. Más adelante vamos a ir viendo todos estos términos, ¿no? Pero entonces habrá quienes te digan, no, es que la arquitectura de computadoras solo se basa en ese instruction set y nada más. Hay otros, como su servidor, que apoyan que no solo es el set de instrucciones, sino que también es justamente la organización de la computadora, o sea, la implementación, la parte física de la computadora, porque al final el instruction set de un procesador, de un microcontrolador, de todos estos que procesan información, pues tiene que ver justamente con cómo está construido físicamente, ¿no? Y las características de construcción física van a determinar cómo es que se va a modelar y diseñar ese set de instrucciones al final de cuentas. Ok, muy bien. Entonces, para nosotros vamos a decir que la arquitectura de una computadora va a ser o va a hacer referencia a todos aquellos atributos de un sistema que son visibles a nivel de programación. Dicho de otra manera, son aquellos atributos que tienen un impacto directo sobre la ejecución del programa. Ahora, hay que rescatar ciertos términos de esto. Primero, ¿qué es una computadora? ¿No? Sería la primera pregunta. Yo estoy hablando de arquitectura de computadoras, pero ¿y realmente me queda claro qué es una computadora? ¿Me podría decir qué es una computadora? Voy a cambiar un poquito aquí. Jesús. Sí, profesor. Pues para mí una computadora Ajá. es una herramienta tecnológica que desempeña las tareas Ujú. actividades y esto se encierra en muchas ramas, ¿no? Desde empresas grandes hasta para tu hogar. Para mí es una herramienta tecnológica resumida. Ok, muy bien. Me parece buena su definición, efectivamente. Es una máquina electrónica, perdón, digital programable que ejecuta una serie de comandos para procesar datos de entrada-salida. Los podemos encontrar en la industria, los podemos encontrar en uso personal, como en nuestras laptops, computadoras de escritorio. Ya los podemos encontrar en electrodomésticos, como televisión, como hornos de microondas, como hasta los refrigeradores ya tienen una computadora, ¿no? Automóviles, efectivamente. Entonces, una computadora nos sirve para procesar datos, nos sirve para procesar información digital, la que sea, ¿no? Ok, bueno, ya sabemos, o ya estamos de acuerdo en que es una computadora. Ahora, ¿qué es un programa? Jesús, ¿qué es un programa? Pues el programa es el que va a ejecutar la función que nosotros le estamos dando. Es decir, si yo quiero algo básico, ¿no? Hacer una multiplicación o una división, independientemente del programa, ya sea Excel, Word o hasta la calculadora, tiene que realizar esa función que ya le estoy asignando. Ok, muy bien. Estamos de acuerdo con la definición de programa, ¿no? Que entonces concluimos que el programa es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica
en una computadora, o sea, la computadora tiene que ejecutar. Perfecto, estamos en la misma sintonía, Jesús. Ok, entonces hablar de arquitectura de computadora, entonces realmente de lo que estamos hablando es de aquellos atributos de un sistema, de ese sistema que va a ejecutar un programa, ¿sale? Entonces, prácticamente en esta materia a lo que nos vamos a enfocar es a ver realmente cómo se ejecuta un programa o cómo es que la computadora ejecuta un programa. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los módulos que tienen o toman parte de ese proceso de ejecución de un programa? Realmente, aunque la arquitectura de computadoras está compuesta de dos fases, como ya lo vimos, que es el Computer Organization y el Instruction Set, realmente nosotros nos vamos a enfocar al Instruction Set, al set de instrucciones. ¿Por qué nos vamos a enfocar a ese? Bueno, primera, porque realmente, pues así es nuestra carrera, ¿no? Entonces, a nosotros, no es que no nos interese, más bien es que no le vamos a dedicar mucho tiempo a la parte de la implementación, a la parte de la organización de la computadora. ¿Por qué? Porque ya son elementos técnicos que tienen que ver más con el desarrollo digital o el desarrollo electrónico, ¿no? Ay, pues a ver, el transistor y cómo funciona el transistor que lo unes todo para hacer un sumador y cómo es ese sumador que lo unes y formas un multiplicador. Y bueno, electrónicamente no nos va no vamos a ahondar en el tema de cómo se hace físicamente un multiplicador, un sumador, cuáles acarreos, ¿no? Registros, cómo se forma un registro, cómo se forma un latch. No, no nos vamos a meter en tantas broncas, ¿no? ¿De dónde vamos a partir nosotros? Nosotros vamos a partir justamente, como lo dice nuestra definición, de lo que ve el programador. O sea, de la parte superior a la electrónica. O sea, nos vamos a enfocar realmente cómo es que el programa influye en la arquitectura de esa computadora. Y cómo es que esta arquitectura de la computadora se moldea para ejecutar justamente esos programas. Entonces, aquí vamos inicializando esta materia de arquitectura de computadoras. La arquitectura de computadoras, entonces, ya como lo había mencionado, ahora vamos a llamarle un ISA, ¿no? Que es un Instruction Set Architecture, que es la arquitectura del set de instrucciones, eso significa ISA. Vamos a dividirla en una ISA o ISA y vamos a dividirla en un Computer Organization, que es toda la parte de la electrónica, como les había comentado, los chips, los circuitos integrados, capacitores, inductores, transistores, todo eso, ¿no? De la electrónica, ahí entra. Bueno, a final de cuentas, esta estructura y funcionalidad de una arquitectura de computadora la podemos englobar desde dos visiones, por estructura y por funcionalidad. Por estructura, nosotros podemos clasificar a la arquitectura por su estructura, o sea, cómo es que se interconectan cada uno de los elementos, qué elementos se tienen, ¿no? Adelantándome un poquito a estos elementos, por ejemplo, podemos hablar de los elementos como la ALU, que es la unidad aritmética lógica, podemos hablar de los elementos como el registro, los registros de propósito general, la memoria de código, la memoria de datos, la memoria, pues por ejemplo, en una arquitectura RISC, la memoria permanente, ¿no? Entonces, la estructura va a ser cómo se interconectan cada uno de esos módulos que hacen funcional justamente a la computadora. ¿No? Puertos de entrada, salida, etcétera, etcétera. Y por función, más bien, no nos interesa específicamente el que tiene, sino el que hace, ¿no? A ver, bueno, esta arquitectura tiene una ALU, que es una unidad aritmético-lógica. Bueno, sí, eso es desde el punto de vista de la estructura.
¿Cómo se construiría? Pues igual es todo un chorizo electrónico el cómo se construye. Pero, ¿y cómo funciona? Ah, pues mira, la ALU funciona a través de cargar dos datos. Por ejemplo, bueno, aparte es la responsable de realizar todas las operaciones sobre los datos, operaciones aritméticas, lógicas, ¿no? Sobre los datos, como suma, resta, multiplicación, división, corrimientos, operadores lógicos como AND, como OR, como NOR, como XOR y todos esos, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo va a hacer? Ah, pues carga el dato uno, luego carga el dato 2, lo suma y obtiene un resultado. Y esa es su función. Así es como trabaja la ALU, ¿no? Entonces lo podemos ver desde dos puntos de vista. ¿Qué es? Y el otro es cómo funciona, ¿no? Y de hecho, desde esas dos perspectivas, aunque nosotros vamos a enfocarnos más otra vez en la funcionalidad, más que en la estructura sí es importante y la vamos a ver, ¿no? Porque de cada arquitectura nosotros vamos a ver cómo está construida, ¿no? Cuáles son los elementos que la constituyen. Pero ya vamos a verlo como elementos funcionales, vaya, como un total que hace, o ahora sí que tiene una función. No nos vamos a adentrar en la construcción de esos elementos que integran, perdón, a la arquitectura de una computadora. Funcionalidad. Bueno, si nosotros nos enfocamos en la funcionalidad, ¿no? Podemos tener cuatro elementos dentro de esa funcionalidad. Algo que le llamamos procesamiento de datos, almacenamiento de datos, transferencia de datos y control. Normalmente todos los elementos dentro o que componen a una computadora, y en este caso nosotros nos vamos a adentrar principalmente a la CPU, ¿no? Que es la unidad de control y procesamiento o unidad central de procesamiento. Este, tiene, ¿no? La parte de estos cuatro elementos en su funcionalidad. Cada elemento, de hecho, tiene esta parte, ¿no? ¿Cómo procesa los datos? ¿Cómo almacena los datos? ¿Cómo hace llegar esos datos a otra unidad o a otro elemento? ¿Y cómo es el control de estos procesos, ¿no? Cuándo procesa los datos, cuándo los almacena y cuándo sabe que los tiene que transferir. Entonces el control va sobre toda esa parte, sobre todos los otros elementos. Entonces, de eso constituye la funcionalidad. Ahora, vamos a ver la estructura de una computadora a grandes rasgos y vamos a enfocarnos en una estructura de un solo procesador, ¿sale? Digo, por simplicidad, ¿no? Aunque realmente las tecnologías actuales, creo yo que por lo menos refiriéndonos a computadoras de uso personal, a celulares, ya no son estructuras de un solo procesador, ya son de múltiples procesadores, pero vamos a empezar paso a pasito con un procesador. Bueno, ¿cuáles son los elementos funcionales de una computadora con un procesador? Nosotros tenemos algo que se llama CPU, que ya la mencioné, que es la unidad central de procesamiento. Tenemos la memoria principal, tenemos las entradas y las salidas y tenemos las interconexiones. Para decir que nosotros tenemos una computadora, esa computadora debe de estar estructurada de esta manera. Por lo menos debe de tener estos elementos. ¿Puede tener más? Sí, puede tener muchísimos más. Pero para llamarla computadora, nosotros vamos a necesitar que tenga por lo menos estos cuatro elementos. CPU, ¿no? Ahora, aquí vamos a definir qué es el CPU, porque a veces, ¿no? En el argot cotidiano, cuando nosotros teníamos, digo que también ya es un poco común en las computadoras de escritorio, ya se están volviendo, pues no obsoletas, pero cada vez de menos uso, ¿no? Hablando de esas computadoras de escritorio, voy a prender mi camarita.
hablando de esas computadoras de escritorio, ¿no? Eh, pues teníamos nosotros que le llamábamos a CPU a la caja esa en donde se metían los disquetes. Bueno, no sé si yo soy tan viejo que a ustedes no les tocó disquete. Bueno, CD-ROMs, memorias USB, conectábamos los puertos USB, conectábamos el teclado. Bueno, a toda esa caja en donde le conectabas todo, hasta el monitor, le llamaba CPU, ¿no? Bueno, para nosotros, ¿qué va a ser CPU? Realmente para nosotros CPU va a ser esa unidad de procesamiento central. No va a ser toda esa caja negra que nosotros veíamos de una computadora de escritorio. Para nosotros el CPU va a ser el elemento que procesa la información. Hablando de una computadora de escritorio, nosotros vamos a tener que el CPU realmente es el microprocesador, ¿no? Ese va a ser nuestro CPU, que va a tener una arquitectura, que va a tener más elementos todavía adentro, pero ese es el encargado de procesar los datos. En el caso del celular, ¿no? Nosotros también tenemos un CPU, que literalmente también es un microprocesador de arquitectura ARM. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con todo esto de arquitecturas. Y bueno, también tiene un chip chiquitito que realiza todo el procesamiento de datos. A él le llega todo. Digamos que es el cerebro realmente de esa computadora. Ahí llega la información, se procesa, obtiene los resultados y los manda a los demás elementos encargados de hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las entradas y salidas. Si nosotros pusiéramos a la computadora de escritorio, diríamos a una laptop, ¿no? Diríamos, ok, mis dispositivos de entrada y salida, teclado. Entonces, yo empiezo a escribir. Resulta que cuando yo empiezo a escribir, el teclado es un dispositivo de entrada-salida, se comunica con el CPU atiende y dice, ok, el usuario escribió UJZRFE123, procesa esa información y la manda a donde la tiene que mandar, ¿no? En este caso le dice, hey, pantalla, ¿estás usando Word? Sí, pues ¿qué crees? Que el usuario acaba de escribir este conjunto de datos. Y es cuando nosotros lo visualizamos en pantalla, ¿no? Ah, que quieres escuchar música. Ah, muy bien. Entonces agarras, pones tu memoria USB, le das reproducir a la música. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se empieza a extraer otra vez de una entrada, que es el USB, los datos en forma digital, ceros y unos. Estos ceros y unos pasan por diferentes elementos, ¿no? Pero, a final de cuentas, todos llegan al CPU. Y entonces el CPU dice, entonces lo que quiero reproducir es música. Muy bien, lo voy a... ¿Es MP3? Ok. Entonces voy a decodificar el MP3, lo decodifico y lo mando como señal de salida a las bocinas. Entonces el CPU procesa esa información. En el caso de ser bocinas o de ser audífonos alámbricos, ¿no? De esos que se conectan en el plug, con el plug a la computadora, pues incluso aquí tenemos una conversión de datos. La USB mete datos digitales, unos y ceros, y resulta que el CPU manda los datos a un elemento que los va a convertir a señal analógica, que es esa señal que llega a nuestros audífonos o a las bocinas. Esa señal que está dada por una corriente y un voltaje que hacen vibrar el diafragma de una bocina. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, realmente el CPU dentro de estas arquitecturas de computadora, pues es el que le llega toda la información, él la procesa, él la atiende, la transforma y la manda transformada a otros elementos. Entradas y salidas pues son todos aquellos elementos que me van a permitir comunicar justamente el CPU con el entorno en el que se encuentra, ¿no? Con, en este caso, pues bueno, el usuario, ¿no? Y también tenemos una memoria principal. Es importante tener una memoria principal. ¿Por qué? Porque el CPU atiende muchas cosas. Entonces, de momento llega a saturarse, de momento necesita esa ayuda en donde él dice, bueno, pues es que no tengo tanta capacidad de almacenar información. Hay arquitecturas que ni siquiera tienen esa capacidad de almacenar información. La almacenan toda en la memoria principal. Entonces, la información se carga en memoria principal y va al CPU.
Que de hecho, por ejemplo, en el caso de la música que he puesto, en el ejemplo de la música, nosotros tenemos entonces que eh, conecto la memoria USB, esa memoria USB se empieza a leer, cuando se reproduce la música, empieza a cargar los datos a la memoria principal y el CPU los empieza a jalar de ahí, no directamente de la USB, sino de la memoria principal y de ahí empieza a descargar los datos y el CPU los vuelve a mandar a la memoria principal transformados para que de la memoria principal, perdón, lleguen a la tarjeta de sonido que va a ser la encargada de hacer la otra conversión, ¿no? Las interconexiones, bueno, pues ya vemos que todos estos elementos necesitan estar conectados. Entonces, las interconexiones van a ser los cables, las pistas dentro de las placas de las PCBs, ¿no? De los elementos y toda esta situación. Entonces, por lo menos necesitamos para que una arquitectura de computadora funcione estos cuatro elementos. Una calculadora es una computadora, la respuesta es sí. Tiene CPU, aquel que procesa la información, suma, resta, multiplicaciones y todo lo que pasa en la calculadora. ¿Tiene memoria principal? Sí, tiene memoria principal. Hay quienes la tienen avanzada que te pueden hasta guardar un historial de las últimas 20 operaciones que has hecho. Hay quienes tienen una memoria más pequeña, ¿no? Como las que salen en las cajas de cornflakes, que solo tienen M más y M menos, ¿no? Que te podían almacenar un resultado. Bueno, es memoria, tiene memoria la calculadora. Tiene entrada, salida, sí, tiene una pantallita que te da los resultados, tiene un tecladito que te permite introducir los números y las operaciones, tiene interconexiones, claro, adentro, ¿no? Tiene pues toda su PCB que interconecta con los diferentes elementos. Entonces, sí, una calculadora es una computadora. ¿Dudas hasta aquí? No, no, profesor. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, esto es hasta ahorita, la introducción a nuestra materia. Voy a dejarles de tarea una lectura, ¿no? Para que la siguiente clase la discutamos. Va a ser una lectura sobre las arquitecturas RISC y CISC. Ahí van a venir su explicación, ¿no? Que es el set de instrucciones reducido y el set de instrucciones complejo, ¿no? De ahí vamos a partir de nuestras arquitecturas, vamos a discutir qué diferencias hay y vamos a empezar a hablar justamente de esas estructuras que componen a nuestras arquitecturas para poder ir viendo cada elemento, ir pudiendo ver las diferencias, ir viendo cómo es que funciona justamente un programa. Y vamos a avanzar más sobre los temas, ¿no? Ya vamos a entrar en qué es un código de instrucciones, vamos a hablar un poquito acerca de la historia, ¿no? De los programas, desde el lenguaje máquina hasta los programas de alto nivel. Y entonces, pues bueno, a eso nos vamos a adentrar más en esta clase. No sé si exista alguna duda. Esa lectura que dice la va a poner ahí en el muro, profesor. En la plataforma, sí, les voy a dar un Ok. PDF para que los descarguen, denme chance mañana ya está. Perfecto. Ujú. Entonces, y ya, sí es importante que la lean, ¿para qué? Para que lo discutamos la siguiente clase, ¿no? Ustedes ya con la información, veamos, ¿no? ¿Qué entendieron de la lectura? ¿Qué me pueden decir? ¿Dónde a lo mejor podemos aplicar esto? Discutirlo y pues bueno, llegar a obtener ese conocimiento, ¿ok? Bueno, entonces les voy a dejar esa lectura y yo creo que les voy a dejar un video para ir avanzando un poquito más rápido. Entonces, video y lectura para que lo tengan ahí. Y pues de la lectura realmente no van a hacer mucho porque la vamos a discutir. Solamente me la van a comentar en media cuartilla. Y el video igual tampoco no va a ser mucho. Me lo van a ¿cómo se llama?
me lo van a compartir o me lo van no resumir, se me fue ahorita el término. Bueno, van a verlo y me van a dar sus impresiones igual en media cuartilla. ¿Ok? Entonces ya mañana les subo el texto y les publico la actividad. No sé si tengan alguna duda acerca de la materia, acerca de las definiciones que acabamos de ver. Ok, bueno, pues cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Les digo, las sesiones ya van a ser cada martes, 7:30. Van a tener una décima más. Las alumnas dicen un punto, no, un punto es mucho. Una décima más por cada asistencia. Entonces, en este caso, pues bueno, Jesús. ¿Y me puede decir su nombre, compañero, compañera? Weinferkamp. Ay, es que no tengo mi lista. De hecho, tenemos. Ah, ok, muy bien. Este. Ok, muy bien. Vianey. Ok. Bien, entonces, igual, para tomar la asistencia, de cualquier forma, ahí les subo, les paso también el link de los videos. Ahorita ya los voy a dejar subiendo. En cuanto terminen de subir, ya les comparto el link por medio del grupo de WhatsApp para que puedan ver la sesión más adelante. Bueno, chicos, si no hay dudas, nos estamos viendo el siguiente martes, 7:30. Por favor, cuídense mucho, excelente noche, hasta luego. Saludos, hasta luego.